Porque en un mundo que cambia a cada instante, donde la tecnología avanza, los valores se debaten y las voces se cruzan en un mar de información, lo que permanece esencial es la capacidad de mirar al otro, de escuchar con el alma y de actuar con convicción. En cada rincón de este planeta hay historias que claman por ser contadas. Hay manos que trabajan sin descanso, ojos que brillan por un futuro mejor y corazones que no se rinden, aunque el camino sea incierto. Y es precisamente por eso que nos reunimos hoy, para recordar que somos parte de una gran comunidad humana. Una comunidad que, a pesar de sus diferencias, comparte un deseo común: vivir con dignidad, con propósito y con esperanza. Miremos a nuestro alrededor. Las generaciones jóvenes alzan la voz, exigen justicia climática, inclusión, derechos humanos. No se conforman con los discursos vacíos, quieren acción, coherencia, verdad. Y nosotros, como sociedad, tenemos el deber de escuchar, no como quien concede un favor, sino como quien reconoce la sabiduría que brota de la pasión, del cuestionamiento, de la valentía de decir: esto no está bien, esto puede ser mejor. Pero claro, el cambio no llega solo. Requiere esfuerzo, requiere enfrentarse a la comodidad de lo conocido y atreverse a construir algo nuevo. Y eso da miedo, porque ¿quién no teme al fracaso? ¿Quién no ha dudado alguna vez de su valor, de su camino, de sus decisiones? Déjenme decirles algo. El miedo no es nuestro enemigo. Es una señal de que estamos haciendo algo que importa. Es el eco de nuestros sueños retumbando contra los muros de lo establecido. Lo que define a los valientes no es la ausencia de miedo, sino su capacidad de avanzar a pesar de él. Y en ese avance, la educación juega un papel crucial. Pero no hablo solo de aulas y libros, hablo de una educación viva que enseña a pensar, a cuestionar, a dialogar. Una educación que forma personas íntegras, capaces de convivir en la diversidad y de crear puentes en lugar de muros. Porque, en definitiva, el conocimiento que no transforma es solo información. El que cambia vidas es el que se conecta con la realidad, con la compasión, con la justicia. Ahora bien, ¿cómo transformamos la realidad si parece que todo está en crisis? El planeta, la política, las instituciones. La respuesta no es rendirse. La respuesta es involucrarse. No desde la rabia ciega, sino desde el compromiso profundo, desde la convicción de que cada gesto cuenta. Porque sí, aunque parezca insignificante, cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, cada silencio que rompemos, cambia algo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de un valor fundamental: la empatía. En tiempos de polarización y confrontación, la empatía es un acto revolucionario. Es ponerse en los zapatos del otro, escuchar sin juzgar, acompañar sin invadir. No se trata de estar siempre de acuerdo, sino de respetar incluso cuando discrepamos. Esa es la base de una convivencia sana. Esa es la semilla de una sociedad más justa. Tampoco podemos olvidar la importancia de cuidar el planeta. No es un recurso inagotable, es nuestro hogar, y cada bosque que desaparece, cada río que se contamina, cada especie que se extingue, nos empobrece a todos. Necesitamos un modelo de desarrollo que no destruya lo que nos da vida. Un modelo donde la tecnología no sea enemiga de la naturaleza, sino su aliada, donde el progreso no se mida solo en cifras, sino en bienestar real para las personas y el entorno. Y en medio de todo esto, hay una palabra que me gustaría grabar en la memoria colectiva: corresponsabilidad. Porque el futuro no depende solo de los gobernantes, los empresarios o los científicos. Depende de ti, de mí, de todos. Somos corresponsables de
La empatía no es solamente una palabra bonita para decorar discursos o manuales de convivencia. Es una herramienta viva, profunda y transformadora. Es la capacidad de mirar más allá de nuestras propias ideas y conectar verdaderamente con las emociones, los miedos, las luchas y los sueños del otro. En un tiempo donde todo parece gritar por atención, escuchar de verdad se ha vuelto un acto casi revolucionario. Y no me refiero a escuchar para responder, sino a escuchar para comprender, para acompañar, para abrazar. Hoy, más que nunca, necesitamos una revolución empática, porque la polarización ha tomado las redes, las calles, las conversaciones familiares. Las diferencias de opinión, en lugar de enriquecer el diálogo, muchas veces nos separan, nos encierran en burbujas donde solo escuchamos lo que confirma nuestras creencias. Pero la empatía rompe esas burbujas, nos desafía, nos invita a salir de nuestra comodidad emocional y abrirnos al mundo real con todas sus contradicciones. Ser empáticos no significa estar siempre de acuerdo. No se trata de renunciar a nuestros valores, ni de justificar lo injustificable. Se trata de mirar al otro como un ser humano antes que como una etiqueta. Es entender que detrás de cada opinión, incluso de las que más nos incomodan, hay una historia, un contexto, una experiencia, y que solo a través del entendimiento mutuo podemos construir puentes duraderos y no muros de intolerancia. Pensemos, por ejemplo, en los conflictos sociales que atraviesan muchas comunidades. ¿Cuántas veces los enfrentamientos escalan simplemente porque nadie se detuvo a preguntar ¿cómo te sientes? ¿Por qué piensas así? La empatía no resuelve todos los problemas por sí sola, pero sí abre puertas, rompe silencios, genera el espacio necesario para que florezca el diálogo auténtico, ese que transforma. Ahora bien, la empatía no nace sola, se cultiva, se aprende y se practica cada día, incluso y sobre todo cuando más difícil resulta. Porque ser empáticos cuando estamos de buen humor, cuando todo fluye, es fácil. El verdadero reto aparece cuando estamos frustrados, heridos o en desacuerdo. Ahí es donde la empatía muestra su verdadera fuerza, en la capacidad de detener la reacción automática y mirar al otro con curiosidad y respeto. En la escuela, en el trabajo, en la política, en nuestras relaciones personales, la empatía tiene el poder de cambiar la forma en que vivimos juntos. Una comunidad empática es una comunidad más justa, más inclusiva, más humana, donde nadie se siente invisible, donde cada voz tiene valor, donde las diferencias se celebran como riqueza y no como amenaza. Y atención, no confundamos empatía con debilidad. Al contrario, se necesita enorme valentía para acercarse al otro sin prejuicios, para mirar el dolor ajeno sin volver la cara, para escuchar una verdad que no es la nuestra sin cerrarnos. La empatía es una forma poderosa de resistencia. Resistencia contra el odio, contra la indiferencia, contra el individualismo. Es una forma de cuidar el tejido social que tantas veces se rompe por falta de comprensión. Además, la empatía genera un impacto multiplicador. Cuando alguien se siente escuchado, comprendido, contenido, es más probable que a su vez escuche, comprenda y contenga a otros. Así se construyen las cadenas de cuidado, las redes de solidaridad que sostienen a una sociedad en momentos de crisis. En tiempos de pandemia lo vimos claramente. Quienes más ayudaron fueron muchas veces aquellos que supieron mirar con compasión, que ofrecieron su tiempo, su apoyo, su escucha. Y no pensemos en grandes gestos heroicos. La empatía se ejerce en lo cotidiano, en cómo tratamos a la persona que nos atiende en un comercio, en cómo respondemos a un comentario en redes sociales, en cómo acompañamos a un amigo que atraviesa una situación difícil, en cómo
miramos a quien piensa distinto. Cada uno de esos actos, por pequeños que parezcan, tienen un efecto. Porque al final, todos queremos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, ser valorados. La empatía también tiene un impacto concreto en la toma de decisiones, en la creación de políticas públicas, en el diseño de soluciones sociales. Cuando los líderes escuchan con empatía, entienden mejor las necesidades reales de la gente. Cuando los educadores practican la empatía, generan vínculos que permiten que el aprendizaje florezca. Cuando los ciudadanos votan con empatía, lo hacen pensando no solo en su bienestar, sino en el de toda la comunidad. Y sin embargo, vivimos en un tiempo que a veces nos empuja a lo contrario, a competir, a señalar, a defendernos antes de abrirnos. Por eso, cultivar la empatía también es un acto de rebeldía, un acto de humanidad profunda, porque no hay tecnología, no hay algoritmo, no hay máquina que pueda reemplazar esa conexión esencial que nace cuando dos personas se miran con respeto y se dicen, aunque sea en silencio: te veo, me importas. Amigos y amigas, si queremos un futuro más justo, más pacífico, más sostenible, tenemos que empezar por ahí, por la mirada, por la escucha, por el corazón. Que cada conversación sea una oportunidad de tender puentes, que cada desacuerdo sea una ocasión para crecer, que cada diferencia sea un regalo y no una amenaza. Solo así podremos realmente vivir juntos. Solo así construiremos un mundo donde nadie se quede afuera. Vivimos en una época en la que es muy fácil culpar a los demás, que si los políticos no hacen lo suficiente, que si las grandes empresas contaminan, que si la educación falla, que si la juventud está perdida. Y aunque muchas de esas críticas tienen su base en realidades complejas, no podemos olvidar una verdad fundamental. Nosotros también formamos parte del sistema. Nosotros también influimos con nuestras decisiones, nuestros gestos, nuestras palabras, en el rumbo que toma la sociedad. La corresponsabilidad significa entender que el futuro no lo construyen otros, lo construimos todos. Desde el estudiante que lucha por una causa justa, hasta el empresario que decide invertir en prácticas sostenibles, desde el vecino que cuida su entorno, hasta la madre que educa con valores. Nadie queda fuera de esta ecuación. No hay rol pequeño cuando hablamos de transformación social. Cada persona cuenta, cada gesto suma. Piensa, por ejemplo, en algo tan cotidiano como el consumo. Cada vez que compramos un producto, cada vez que elegimos apoyar a un negocio local o evitar el desperdicio, estamos tomando una posición. Estamos diciendo algo sobre el tipo de mundo que queremos apoyar. Y lo mismo ocurre en otros ámbitos. En el respeto al medio ambiente, en el trato a los demás, en el uso responsable de la tecnología, en la participación ciudadana. No hace falta tener un cargo de poder para generar impacto. Basta con actuar, con conciencia. Y es que muchas veces subestimamos el poder que tenemos como individuos. Nos decimos: ¿para qué voy a reciclar si otros no lo hacen? ¿O de qué sirve que yo vote si el sistema está corrupto? Esa es la trampa del desencanto. Esa es la voz del conformismo que nos invita a la pasividad. Pero el verdadero cambio no empieza con grandes reformas. Comienza en la intimidad de nuestras elecciones diarias, en ese momento en el que decidimos hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. Por supuesto, no siempre es fácil. Asumir la corresponsabilidad implica esfuerzo, implica salir de la comodidad, cuestionar nuestros hábitos, comprometernos con causas que no nos afectan directamente. Pero también es profundamente liberador, porque cuando entendemos que nuestras acciones tienen valor, que podemos ser parte activa del cambio, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas. Recuperamos el poder que muchas veces creíamos perdido, y ese poder es contagioso. Cuando alguien actúa con coherencia,
inspira. Cuando una persona se involucra, moviliza a otras. Así nacen los movimientos ciudadanos, las redes de voluntariado, las comunidades de aprendizaje. Así florecen iniciativas que transforman barrios, ciudades, países. Todo comienza con alguien que dice: yo me hago cargo, yo doy el primer paso. La corresponsabilidad también nos invita a mirar más allá de nuestros intereses inmediatos. Nos enseña a pensar en el bien común, a entender que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a las generaciones que vendrán. ¿Qué legado queremos dejarles? ¿Una tierra agotada por el consumo desmedido? ¿Una sociedad dividida por el odio y la desigualdad? ¿O una comunidad solidaria, justa y resiliente? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella positiva. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de actuar desde nuestros valores, de corregir el rumbo cuando sea necesario, porque sí, nos vamos a equivocar, pero lo importante es aprender, rectificar y seguir adelante, con humildad, con convicción, con esperanza. Y aquí es fundamental hablar también de la fuerza de lo colectivo, porque si bien la transformación comienza en lo individual, se potencia en lo comunitario. Cuando muchas personas se unen en torno a una causa, los cambios se vuelven imparables. Y ahí es donde la corresponsabilidad cobra su mayor sentido, en la capacidad de trabajar juntos, de sumar talentos, de multiplicar esfuerzos. La corresponsabilidad es, en esencia, un acto de amor hacia el otro. Es decir, me importa lo que te pasa, no me da igual tu dolor, tu lucha, tu futuro. Es entender que mi bienestar está conectado con el tuyo, que no hay progreso verdadero si no es compartido, que no hay justicia si excluye a una parte de la sociedad. Y por eso, amigos y amigas, los invito a mirar sus propias vidas con nuevos ojos. A preguntarse: ¿qué puedo hacer hoy para construir el mundo que sueño? ¿Qué pequeño paso puedo dar desde mi lugar para mejorar lo que me rodea? Porque todo empieza por ahí, por esa elección individual, consciente y valiente. No esperemos a que alguien más haga lo que nosotros también podemos hacer. No dejemos que el miedo o la indiferencia nos roben la oportunidad de ser parte del cambio. Porque cuando actuamos, cuando decidimos involucrarnos, cuando asumimos la responsabilidad compartida de nuestro presente y nuestro futuro, entonces, y solo entonces, el mundo empieza a cambiar. Educación con propósito y conciencia ecológica, desarrollo de Keynote 3, sin final, con inicio atractivo, 1000 palabras aprox. Atención, soñadores de un mundo mejor. Hoy les invito a volver la mirada hacia uno de los pilares más poderosos de cualquier sociedad, la educación. Pero no hablo de memorizar fórmulas, de aprobar exámenes o de acumular títulos. Hablo de una educación viva, transformadora, consciente, una educación con propósito. Una educación que no solo informa, sino que forma, que no solo instruye, sino que inspira, que no solo prepara para un trabajo, sino que despierta el alma para la vida. Y dentro de ese propósito profundo hay algo que no puede faltar: la conciencia ecológica. Porque, seamos honestos, ¿qué sentido tiene una educación que no nos enseña a cuidar la casa común que habitamos? ¿Qué valor tiene el conocimiento si no se pone al servicio de la vida? ¿De qué sirve aprender si no somos capaces de mirar al planeta, a sus bosques, sus ríos, sus mares, sus pueblos originarios, como algo sagrado, como algo que merece respeto y protección? Durante mucho tiempo, el sistema educativo ha estado orientado a producir trabajadores, no ciudadanos, a repetir contenidos, no a fomentar el pensamiento crítico, a competir por calificaciones, no a cooperar por soluciones. Pero hoy, eso ya no es suficiente.
La realidad nos exige una educación que despierte la conciencia, que cultive la empatía, el compromiso, la creatividad, que enseñe a ver la conexión entre nuestras acciones diarias y las grandes problemáticas globales, como la crisis climática, la desigualdad o el agotamiento de los recursos. Educar con conciencia ecológica significa entender que no estamos por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Que no somos sus dueños, sino sus hijos. Significa enseñar que tirar basura al suelo, derrochar agua o comprar sin pensar no son actos inocentes, sino elecciones con consecuencias. Y, al mismo tiempo, significa dar herramientas para actuar de otra manera, para construir una cultura del cuidado, para transformar la desesperanza en acción. No es casualidad que los jóvenes de hoy estén liderando las luchas ambientales más importantes del mundo, porque ellos han entendido, muchas veces con más claridad que los adultos, que el tiempo se agota, que no hay planeta B, que si seguimos esperando que otros solucionen la crisis climática, pronto ya no habrá nada que solucionar. Y la educación tiene que acompañar ese despertar, no reprimirlo, no ignorarlo, no postergarlo. Por eso necesitamos escuelas que siembren preguntas, no solo respuestas, que hablen de sostenibilidad, sí, pero también de justicia, que enseñen a cuidar una planta, pero también a cuestionar los modelos de consumo que nos están destruyendo. Necesitamos aulas que salgan al mundo, que toquen la tierra, que escuchen a las comunidades, que abracen la diversidad, porque la educación que se encierra entre cuatro paredes y se olvida del entorno, no está educando de verdad. Y no solo hablo de educación formal. La conciencia ecológica debe estar presente en todos los espacios de aprendizaje, en la familia, en los medios, en la calle, en el arte, en las redes. Cada conversación es una oportunidad para sembrar responsabilidad. Cada historia es una semilla de cambio, porque al final todos somos educadores. Con nuestro ejemplo, con nuestras decisiones, con nuestra mirada hacia la vida. También es urgente cuestionar los paradigmas del progreso. Nos han enseñado que crecer es tener más, producir más, consumir más, pero ese modelo nos está llevando al colapso. La educación del siglo XXI tiene que enseñar otra lógica, que crecer puede significar vivir mejor con menos, que el desarrollo no es acumulación, sino equilibrio, que no hay riqueza si se basa en la destrucción del aire, del agua, de los suelos. Imagina una generación de jóvenes que no solo saben programar, sino que también saben sembrar, que no solo dominan las matemáticas, sino que también entienden el lenguaje de los árboles, que no solo aspiran a tener éxito profesional, sino a dejar una huella positiva en el mundo. Esa es la educación con propósito que necesitamos. Una ciencia con conciencia, tecnología con ética, avance con compasión. Además, educar para la sostenibilidad no significa adoctrinar, sino invitar al pensamiento crítico. No se trata de imponer ideas, sino de abrir caminos, de mostrar que otra forma de vivir es posible, que nuestras ciudades pueden ser más verdes, nuestras economías más circulares, nuestras relaciones más humanas, y que todo eso empieza en la mente y el corazón de quienes aprenden. Y aquí quiero decir algo más. La conciencia ecológica no es una moda, no es una materia optativa, es una urgencia civilizatoria. No podemos seguir formando generaciones para un mundo que ya no existe. El mundo que viene exige habilidades nuevas, resiliencia, cooperación, innovación sostenible. Y esas habilidades no se enseñan con libros solamente. Se enseñan con experiencias reales, con vínculos, con proyectos transformadores. Por ejemplo,
Cuando una escuela decide crear un huerto comunitario, no solo está enseñando a sembrar lechugas, está enseñando a trabajar en equipo, a valorar el tiempo de la naturaleza, a conectar con el alimento y con quienes lo producen. Cuando se invita a los estudiantes a investigar sobre el impacto de sus hábitos de consumo, no solo se forma conciencia ambiental, sino también ciudadanía crítica. Y eso es oro puro. En definitiva, educar con propósito es formar seres humanos íntegros, personas capaces de pensar por sí mismas, de sentir con profundidad, de actuar con responsabilidad. Y la conciencia ecológica es parte central de esa integridad, porque no se puede amar la vida y al mismo tiempo ignorar su destrucción. No se puede hablar de futuro sin hablar de sostenibilidad. No se puede formar líderes sin formar guardianes del planeta. Así que el desafío es claro: transformar la educación para transformar el mundo, no desde la imposición, sino desde la inspiración, no desde el miedo, sino desde la esperanza, no desde la queja, sino desde la acción, porque cada aula puede ser una semilla, cada maestro un sembrador, cada estudiante un brote de futuro,